de socorros mutuos. Estamos acá en la parte de terapia intensiva, camas vacías. Doctora Javiera, ¿qué pasó? Buen día, Claudia, gracias por estar acá. Realmente no tenemos desde el punto de vista médico cómo explicar lo que nos pasa. Nosotros somos una terapia intensiva que es legendaria en Mendoza, que se ha caracterizado siempre por tener jefes especialistas y médicos especialistas según dictan las normas de la SATI y recomienda la CATI. Y hace unos días, o mejor dicho ya 30 días, nos ha disminuido la cantidad de pacientes que nos llegan. Pudimos escuchar en estos días al director de la obra social PAMI en Mendoza que dijo ayer en un portal que la sociedad española no estaba capacitada ni ediliciamente, ni profesional, ni asistencialmente. Yo no voy a hablar de la parte edilicia, no me corresponde, pero sí puedo hablar de la parte profesional, de la parte asistencial. Nosotros tenemos realmente muy buenos resultados. Para decir que no estamos capacitados tendríamos que haber tenido una auditoría, la cual no hemos tenido nunca. Nosotros nos manejamos con protocolos según rigen el Ministerio de Salud. Hay la resolución del 2014, la 784, que estipula cuáles son las cosas que debe cumplir una terapia intensiva para ser considerada de alta complejidad. ¿Cuáles son, doctora? Por ejemplo, el índice de camas, el índice enfermero-paciente, el índice médico-paciente. ¿Qué quiere decir? Cada 7 camas tiene que haber un médico, nosotros tenemos 6 camas, asegurar que el paciente reciba todo, manejarse con scores definidos. Hay 2 scores que usamos mucho, que uno es el TIS-Score, que habla de, en función de todas las atenciones que hace enfermería, eso nos define la densidad de enfermeros por paciente. Un enfermero cada 2 pacientes o un enfermero cada 3 pacientes, dependiendo de la complejidad. Y por otro lado usamos uno de los scores más conocidos, que es el Apache, que habla de la gravedad del paciente al inicio. Sí. Las edades promedios de los pacientes. Nuestros pacientes normalmente van desde los 65 años hasta los 95, pero la edad que más se repite está entre los 67, 65 y 72 años, una edad en donde todos somos considerados jóvenes a esa edad y son totalmente activos. Pero tenemos que recordar que en la época de invierno estos pacientes presentan la mayor incidencia de enfermedades respiratorias que, sumado a todas las otras enfermedades comórbidas, pueden terminar en áreas de terapia intensiva. Y ya en Mendoza tenemos un problema de que faltan aproximadamente unas 60 camas de terapia intensiva y en este momento PAMI decide quedarse sin 6 camas de terapia intensiva y 4 camas de unidad coronaria, con lo cual está sacando al área crítica de Mendoza 10 camas que son sumamente necesarios. ¿Dónde van esos pacientes? Todavía no sabemos, pero seguramente, yo trabajo además en el Hospital Central, que es el hospital más importante de Mendoza, es público, y siempre que las obras sociales no le pueden dar respuestas a sus afiliados, como en este caso PAMI no la puede dar porque ninguna otra institución va a poder absorber 20.000 pacientes. De hecho, ¿decide cerrar y no sabe dónde va a mandar a los afiliados? A ver, mis padres que son afiliados a PAMI han caído en esta bolsa de pacientes en donde no tienen asignados, fueron a preguntar por separado a mi papá y mi mamá y todavía no saben dónde están. Es decir, por suerte tienen una hija que por lo menos los puede revisar y ayudarlos. Pero hay tantos pacientes que no saben qué pueden hacer, o pacientes que son mayores y que ya no tienen la capacidad de ir a preguntar qué va a pasar con ellos o quejarse de qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo los pueden atender. Entonces, la situación es, nos han sacado la posibilidad de atender a nuestros pacientes que hemos atendido siempre. Esta es una terapia que es conocida y es legendaria en Mendoza porque siempre ha tenido especialistas en terapia intensiva. ¿Cuántos años que funciona? Esta terapia intensiva tiene más de 25 años. Yo llevo en la coordinación o jefatura 7 años, de los cuales creo que siempre hemos dado todo el equipo muchísimo. Este es un equipo que realmente trabaja, al igual que se trabaja en todos lados. De hecho, ayer se escuchó en la radio cuando Barcarcel trataba de explicar por qué de repente la sociedad española no era útil para atender los pacientes de PAMI. La gente llamaba y decía que independientemente de lo que pudieran decir de lo edilicio, la atención y la calidad humana y profesional de los médicos, los administrativos, los enfermeros, los kinesiólogos era única. Entonces, yo lo que planteo es que definir que si no estamos aptos lo digan. ¿Por qué? Porque nunca nos han hecho a nosotros una auditoría. Y yo creo que esta terapia puede
cumplir y cumple con todos los estándares de atención para ser de alta complejidad. De hecho, estamos avalados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Muchísimas gracias, doctora. Miramos las camas vacías y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuántos pacientes ahora deben estar esperando un lugar y les dicen que no hay cama? ¿Pasará lo mismo en la parte de coronaria, en la unidad coronaria, doctor? Sí, la misma situación se ha trasladado al área cardiovascular. Gracias a Dios, la Sociedad Española contaba con cirugía cardiovascular, hemodinamia, una unidad coronaria con 4 camas, con buena atención, y toda esta situación, bueno, ha modificado totalmente el funcionamiento del servicio. La gerenciadora se hizo cargo del servicio de hemodinamia, trayendo un hemodinamista de primer nivel de Buenos Aires. Yo me formé en el exterior y... ¿En dónde se formó, doctor? Me formé en Canadá por 5 años, en la Universidad de McMaster, en la Universidad de Toronto y después en Montreal. Y cuando llegué vi que, bueno, que es una población con necesidad de tener cardiólogos y electrofisiólogos que, bueno, que no se están dando o no se estaban dando a full para la población de PAMI, por ahí sí para otras obras sociales. Y acá, bueno, ya hemos empezado a hacer electrofisiología con implantación de marcapasos, cardiodefibriladores, estudios electrofisiológicos, lo que a mí me pone muy contento de traer lo que aprendí fuera del país al mío propio. Pero no lo puede aplicar. Esta situación nos ha dejado un poco, como dice la doctora, sin pacientes, y uno ve los pacientes con la necesidad en la guardia, en el consultorio externo, a los cuales uno no los puede traer a una unidad de alta complejidad por una cuestión administrativa, ¿no? ¿Cuántas camas vacías tiene, doctor? En este momento tenemos 3 camas vacías. Acabamos de tener un ingreso y ha sido una unidad coronaria también legendaria que ha funcionado con 4 camas llenas todo el tiempo para una patología tan prevalente como la cardiovascular. Usted estudió en el exterior, viene a aplicar sus conocimientos aquí a la provincia de Mendoza. ¿Cómo se siente? Un poco defraudado por los políticos. No es algo que se vea en el exterior realmente. Me parece que los médicos se ocupan de la parte médica y no tienen que estar pensando en la parte administrativa, y tienen esa libertad. No tenemos mucho tiempo los médicos y dedicar parte del tiempo a estar supeditado a una situación negativa administrativa de una obra social que tiene tantos afiliados es como triste. El testimonio de los médicos, de quienes están al frente tanto de terapia intensiva como también de unidad coronaria, 2 lugares que son obviamente manejados por gente idónea. Ustedes nos acaban de escuchar, creo que no hay más nada que agregar. Móvil de Crónica, en vivo y en directo. Adelante ustedes. Gracias.